Buenas tardes. Listo, doctor, ¿puede usted empezar? Ya, podemos empezar. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase dedicada, espero que esta semana, dedicada a la obra de un autor que es muy importante para nosotros, de todos los que hemos estudiado hasta el momento, que son todos ellos grandes autores. El autor del que vamos a tratar esta semana reúne características que guardan relación también con nosotros y por supuesto con la vida del escritor y el nivel que él ha alcanzado, ¿no? Ser el primer premio Nobel de literatura del Perú, y veo difícil que un peruano, no digo que imposible, digo difícil, ¿no? Va a ser un poco difícil que aparezca algún otro premio Nobel en el panorama de de este siglo XXI, ¿no? Entonces, de quien vamos a hablar pues de don, él tiene además como tres nombres, pero nosotros lo identificamos en el mundo de la literatura, lo identificamos como don Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, como ustedes saben, tuvo una existencia muy peculiar, que él mismo la ha contado. Ha señalado que nació en Arequipa, una de las ciudades más importantes del Perú. Luego, siendo él todavía un niño, un infante, ¿no? Sin embargo, como si fuera un anuncio de lo que iba a ser su vida, siendo un infante pequeño, su familia. Adelante, señor Alvarado Vega, adelante. Vamos a ir anotando acá efectivamente las asistencias. Alvarado Vega, ya iremos anotando a los que entren. Alvarado Vega, Giuseppe Jorge, muy bien, como siempre puntual. Giuseppe Jorge, Entonces estábamos diciendo que en esta clase nos ocuparíamos, en esta y en la próxima espero, nos ocuparíamos de un escritor excepcional, ¿no? Ya tienen ustedes el material, aquí ya hemos desplegado unas páginas para ustedes, pero ahora en esta clase vamos a hacer un trabajo colectivo, un trabajo de conjunto con todos los alumnos que nos acompañen esta tarde. Creo que el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Guarda relación con el texto ya preparado que hemos entregado hace días y que ustedes incluso pueden ya haberlo leído, ¿no? Pero precisamente para que ustedes hagan una relectura de ese texto o que eventualmente nosotros lo leamos porque consideramos que sí, es importante, ¿no? En esta clase vamos a elaborar en conjunto, todos los que asistan, que espero sean varios, ¿no? En conjunto vamos sabiendo ya que el autor que vamos a estudiar es Mario Vargas Llosa. Hay tres razones, entre otras, que podría citarse. En primer lugar, es un peruano, como nosotros, los puntos de contacto estamos señalando, ¿no? Es un autor nacido en Arequipa, peruano, por tanto, pero también es un peruano cosmopolita. Es un peruano que ha recorrido el mundo y que actualmente, luego de esa vasta obra publicada, que no ha terminado porque él sigue vivo, él ha recorrido el mundo, como digo, y luego, otra segunda razón importantísima por la cual creo que es interesante hacer este trabajo,
entre todos, es que Barrio Vargas Llosa es sanmarquino, como ustedes. Es decir, que ustedes son colegas sanmarquinos de de Mario Jorge Vargas Llosa, ¿sí? Esa es otra razón. Es un autor que estudió literatura en San Marco como ustedes, ¿no? Y por tanto, ese es un elemento en común con ustedes. Pero él estudió en San Marcos en la década del 50, ¿no? Adelante, Minaya Galarza. Muy bien, Minaya Galarza. Acá anotamos Minaya Galarza. ¿Ya? Entonces, como ya hay dos alumnos, Minaya Galarza, han hecho buenos trabajos ustedes en varias oportunidades, Reader, ¿no? Lo que proponemos ahora es que no vamos a leer hoy, quizás sí también, no sabemos, pero les propongo una tarea en equipo, una tarea en la cual ustedes y yo vamos a participar en la elaboración de una cronología de las obras o de los libros publicados por Mario Vargas Llosa desde la primera hasta la más reciente. Yo mismo no sé, quizás ustedes luego me puedan ayudar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. De manera práctica, de manera operativa, ustedes tomen unas 2 hojas de papel, ¿no? Con su lapicero a la mano, y vamos a ir desarrollando la cronología de obras de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué es importante hacer la cronología? Porque estamos ante un autor asombroso en su producción escrita. Hay un libro dedicado a él que se llama El vicio de escribir. Es un libro de crítica. Y eso es, Vargas Llosa es un escritor vicioso, es decir, que no para nunca de escribir y que tampoco no para nunca de leer, porque si no fuera un gran lector, no sería un gran escritor. Esos dos aspectos tenemos que considerar en la cronología. Entonces, repito, en esta clase vamos a trabajar la cronología de Mario Vargas Llosa. La vamos a trabajar adelante Trujillo Carrasco, otro distinguido alumno de la clase, Trujillo, qué bien que esté presente, ya lo demás, Trujillo, porque es importante la Trujillo Carrasco Jagui, Carrasco Jagui. Muy bien, ¿alguien más? Trujillo, tenemos entonces, ¿sí? Estamos entonces por comenzar. Como les decíamos, nos hemos propuesto en esta clase, señor Alvarado, señor Minaya, señor Trujillo, nos hemos propuesto trabajar ustedes y yo en equipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo tengo con ustedes acá mi cuaderno, ¿no? Acá están con mis notas que tengo. Entonces, hoy día no voy a querer que ustedes me escuchen leer un material que además ya lo tienen ustedes, sino que como se trata de un autor, como ya he dicho, un autor nuestro, un autor de nuestro país, y luego con ustedes los une en común el ser sanmarquinos y el haber estudiado literatura en la década del 50, Juárez Antón, muy bien. Juárez Antón. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, señorita? Incluso recuerdo que ya no pude leer el libro y no pudimos tampoco comentar el libro, las lecturas que hicieron Alvarado Vega y Torres Canchanya, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver si en algún momento eso es posible. Entonces, Juárez Antón Jessica, ¿no? Juárez Antón Jessica, correcto.
Ya. Jessica con doble S, Jessica. Ya. Entonces ahora nuestro trabajo va a consistir en dejar por el momento el material ya preparado y vamos a trabajar en una cronología de las obras de Mario Vargas Llosa, ¿no? Eso va a hacer que cuando leamos el material en la siguiente clase, ya ustedes estén más en autos, ya ustedes estén más al tanto de los diferentes aspectos que hay que considerar cuando uno se acerca a la obra de un escritor tan prodigioso, tan trabajador, tan prolífico, que desde que comenzó a escribir, mejor dicho, desde que empezó a publicar, no ha dejado de hacerlo a lo largo de todas estas décadas, tanto la del el siglo XX, que ya terminó, y tanto también en las décadas del siglo XXI, al cual ustedes pertenecen, porque supongo que ustedes deben haber nacido del 2000 en adelante, ¿no? Por tanto, Vargas Llosa, en ese sentido, incluso a mí, también me precede, porque él nace, como ustedes saben, en 1936, ¿ya? 1936. Y estoy seguro, este año estamos en el 2002, pero estoy seguro que en el 2003, no se olviden de este dato, en el 2003, en el 2000, también Torres Canchanya, muy bien, todo el equipo viene a trabajar con el profesor Torres Canchanya. Acá tengo para poner el nombre a Torres Canchanya. Torres Canchanya, Carla. Torres Canchanya, siempre es bueno saber el apellido. Torres Canchanya. Torres Canchanya. Carla. Ya, entonces ya tenemos, ¿cuántos alumnos? Tenemos 5 alumnos, ya es un buen número, ¿no? Bueno, entonces, considerando que la señorita Torres Canchanya acaba de ingresar y también la señorita Juárez Antón ingresó un poco antes que ella, ya al señor Alvarado Vega, al señor Rivera Pinaya Galarza y al señor Trujillo Carrasco, ya les indiqué que vamos a hacer una cronología de las obras de don Mario Vargas Llosa, que es un autor que está vinculado a nosotros por ser peruano, luego por ser sanmarquino, específicamente de la carrera de literatura que ustedes también siguen. Estoy seguro que todos ustedes son lectores de Mario Vargas Llosa y por tanto creo que estamos en la capacidad de hacer una cronología de las obras que ha publicado a lo largo de varias décadas, a lo largo de los años 50 en adelante, no se ha detenido, ¿no? Ha publicado una serie de obras y es un hombre polémico dentro de la literatura y fuera de ella. Incluso en 1990, él candidateó, recuerden ustedes, para la presidencia de la República. Pero ello no fue posible, ¿no? Que él sea el presidente de nuestro país, porque un personaje desconocido como Alberto Fujimori le ganó en segunda vuelta, ¿no? Le ganó en segunda vuelta y se constituyó pues también en todo un fenómeno, el fenómeno Fujimori, que hemos tenido presente a la hija en las elecciones pasadas. Bueno, entonces vamos a hacer la cronología de las obras de Mario Vargas Llosa en este sentido de irlas denominando, cómo se llama la primera novela, la segunda, la tercera, y poniendo al costado el año en que se publicó
cada novela que vamos evocando, que vamos recordando. Porque esta cronología la vamos a hacer en base al recuerdo de ustedes y a mi recuerdo. De manera que pueden recurrir también, ¿no?, a lo que tengan ustedes a la mano para establecer esta cronología que tiene el propósito de que tomemos conciencia. Yo mismo me hago esta reflexión, tomemos conciencia de lo permanente que ha sido el trabajo de Mario Vargas Llosa en la literatura, ¿no? De la persistencia con la que él, siendo un adolescente, optó por la literatura. Y desde que optó por la literatura, no ha dejado de publicar, como vamos a ver al hacer esta cronología con la ayuda de ustedes. El punto de partida de esta cronología es recordar que en el año 1959, es decir, casi al final de la década de los 50, él publicó su primer libro llamado Los Jefes. Entonces, eso lo anotan ustedes, Los Jefes, 1959, y parece que es una edición que se publicó en España. Esa es otra característica de nuestro premio Nobel, el haber publicado muchas de sus importantísimas obras, no en nuestro Perú, sino haber publicado en otros países, ¿no?, que son parte del mundo en el que se habla en español, pero que además está vinculado con el resto del mundo, principalmente Europa, que es un país donde también Mario Vargas ha vivido y vive actualmente en París. Lo que quería decirles es que el próximo año, en marzo, se celebra el Congreso de las Academias y estoy seguro que allí estará Mario Vargas y probablemente en el lapso de esa semana, creo que su cumpleaños es el 25 o 26 de marzo, en ese Congreso de las Academias, estoy seguro que estará Mario Vargas Llosa, que consiguió que Arequipa sea la sede de este Congreso de las Academias de la Lengua Española, y allí celebrará con todos nosotros, los lectores del Perú y de todo el mundo, celebraremos sus 87 años. Estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que va a vivir probablemente hasta los 90 o más de 90, ¿no? Por eso vamos a hacer la cronología. Entonces comenzamos el trabajo, ustedes van aportando los datos, ya les di yo el dato inicial de la cronología de las obras, ¿no? Entonces las vamos a ir recordando década por década. Yo he aportado el primer dato, que es el primer libro publicado por Mario Vargas Llosa, se llama Los Jefes y pertenece al género del cuento. Y por otra parte, se publicó en España. ¿Se dan cuenta? Aún siendo muy joven, de 23 años, él logra ser publicado en España, como ha ocurrido también con la siguiente novela. Entonces comenzamos con nuestra cronología. Tiene que ser en estricto orden, ¿no?, del tiempo. Entonces esperamos el aporte de cada uno de ustedes que va a participar dando información. Yo estaré ahí respaldando, ratificando los datos que vayan dando. De manera mucho más contundente, de manera más significativa, del modo más loable posible, don Mario Vargas Llosa comienza su trayectoria de escritor en la década de 1960, a partir de allí. Entonces vamos a ir viendo década tras década qué novelas se publican y en qué orden se publican durante la década de los 60, que en este caso va desde 1961 hasta el año 1970,
que es el último año de esa década, ¿no? De esa década. Entonces siempre es del 61 al 70, luego será del 71 al 80 y así sucesivamente. Bien, entonces, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere recordar el nombre y el año de publicación de los libros que nos ha ido entregando a lo largo del tiempo don Mario Vargas Llosa? La clase es participatoria. Yo aquí iré anotando, ¿no?, los nombres que van dando. Ustedes han leído, por cierto, estoy seguro, muchas obras de Vargas Llosa. Lo que vamos a hacer ahora es solamente ordenar una cronología para que ustedes la tengan a la mano y para que con esa cronología ustedes puedan elegir uno de esos libros y estudiarlo. Quiero decirles también que esta cronología, que tiene dos partes, va a abarcar también las obras que no son novelas, pero son otros libros tan importantes, tan novelescos como las novelas, que también valdrá la pena tomarlos en cuenta en esta cronología. Entonces, comenzamos. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cualquiera de ustedes puede participar? ¿Listo? ¿Cuáles son los libros que Vargas Llosa publica entre 1961 y 1970? No quiere decir que todos los años publicó, pero sí en ciertos años. ¿Cuáles son esos años? ¿Cuál es el nombre de la novela y el año de publicación? ¿Quién puede intervenir? A ver, señorita Juárez Antón. En 1963 publica La ciudad y los perros. Exactamente. Esa novela es importante. ¿Por qué, señorita Juárez Antón? ¿Qué diría usted? Wow, aparte que es toda una joya, ¿no? Creo que es una de la obra que se hizo más conocida a nivel internacional, con la cual el nombre de Mario Vargas Llosa significó algo, ¿no?, para otras personas fuera de Perú. Fue una novela que se publicó en España, no hay que olvidar, y que también generó polémica, ¿no?, habiendo sido publicada, como usted muy bien ha dicho, señorita Juárez Antón, en 1973. Es una novela que inaugura una nueva forma de narrar. ¿Todos han leído esa novela? ¿Sí? Señorita Juárez Antón, ¿usted ha leído la novela? Sí, la ha leído. ¿Usted, señor Alvarado? Sí, profesor. ¿Usted ha leído La ciudad de los perros? Sí. Ya, correcto. Estamos de acuerdo, entonces ya luego veremos, comprobaremos. Bueno, vamos a continuar. Ya la señorita Juárez Antón nos dio el dato para nuestra cronología. La primera novela que publica Mario Vargas Llosa se llama La ciudad y los perros y se publicó, fue premiada en el 62, pero la novela fue publicada, y ese es el dato que vale, en 1963. Causó un impacto muy grande en la propia España, en Europa, y por cierto también en el Perú, porque en el momento de la consagración, creo que don Mario Vargas estaba ya en Europa. Entonces, como ven, es un autor peruano, pero muy vinculado con Europa, ¿no? La prueba de ello es que él vive actualmente en París. Muy bien. A ver, ya participó la señorita Juárez Antón. A ver, la señorita Torres Canchanya. Después de La ciudad de los perros, ¿qué publica Mario Vargas en esa misma década? Señorita Torres Canchanya. La Casa Verde. Correcto. Muy bien. 1966. 66, correcto, ¿no? ¿Usted leyó esa novela? No, profesor. No la leí, hay que leerla porque ahí en esa novela, La Casa Verde, publicada, como usted muy bien ha señalado, en 1966, allí Mario Vargas Llosa despliega todas las técnicas que él domina y los sucesos ocurren en dos lugares distantes entre sí. Se da el lujo de ambientar su novela
por una parte, en la ciudad de Piura, ciudad a la que Mario Vargas quiere mucho, y también los sucesos se ambientan en una zona de la selva peruana. Vargas Llosa había conocido la selva peruana con motivo de un viaje que hicieron un conjunto de especialistas a la selva, y él se unió así, al último se unió a ese grupo, y ese viaje de investigación sirvió para que Mario Vargas Llosa se enamorara de todos los conflictos, los personajes, las situaciones que habían allí en la selva, y las plasmara en La Casa Verde, que quizá es una de sus novelas más técnicas, ¿no? Muy bien. Luego, ya señorita Torres Canchanya, muy bien. Veo que conocen a Mario Vargas Llosa. Señor Trujillo, ¿qué publica después de La Casa Verde? A ver, recuerde bien. De novela, La conversación en la catedral. Correcto, el dato es correcto. Conversación en la catedral, otra importante novela de Mario Vallejo. ¿Qué año se publica? 1969. Correcto, 1969. Ya está. Entonces hemos visto que Mario Vargas en esa década ha publicado La ciudad de los perros, La Casa Verde y Conversación en la catedral. Pero hay un pero. ¿Qué les parece a ustedes un autor que publica 3 novelas en una década? Es asombroso, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle que quiero considerar, o que en todo caso quiero preguntar. Además de La ciudad de los perros, además de La Casa Verde, y además de Conversación a la catedral, que ya han sido identificadas cada uno por ustedes, cada una de estas novelas, ¿queda alguna novela que se haya publicado en 1967, o digo, en la década del 60? Profesor, ya dio el año, pero no es una novela. ¿Cuál? Son Los Cachorros. Los Cachorros se podría considerar una novela corta, ¿no? Porque tampoco no es un cuento. Entonces, agreguen ustedes, dentro de su cronología, Los Cachorros, 1967. Claro, por eso seguramente los directores Canchanya no se recordó, porque, pero sí está dentro de las novelas, aunque de formato menor. Y en el conjunto de grandes novelas que publica Mario Vargas Llosa, es la más breve, no es tan extensa, ¿no? Pero trata también de temas parecidos a los que ha trabajado en las décadas anteriores. Vámonos ahora, entonces, con la colaboración de ustedes, vámonos entonces a la década desde 1971 hasta 1980. ¿Qué obras publica entre 1971? Solo novelas, quiero decir, porque acabo de recordar que el 71 también publicó otra gran obra, pero no es una novela. Ahora estamos haciendo la cronología exclusivamente de las novelas. ¿Qué novelas publica Vargas Llosa entre 1971 y 1980? Ya ha participado Juárez Antón, ha participado Torres Canchanya, ha participado Trujillo Carrasco. Ahora le pedimos al señor Minaya Galarza que nos ayude en este momento en que entramos a la década de los 70, que incluye 1971 a 1980, ¿correcto? A ver, señor Minaya Galarza, si nos apoya en este trabajo cronológico. Bueno, publica Pantaleón y las visitadoras en 1973. ¿Qué año? En 1973. 1973. ¿Qué singulariza esa novela, señor Rivera? Minaya Galarza, disculpe, River es su nombre. ¿Qué caracteriza esa novela para usted? O seguro que la ha leído, ¿no? ¿La leyó? No, profesor, no le leí. No la leí.
Entonces, será motivo para que usted, es importante decir la cronología, porque de esa manera vamos descubriendo que ustedes que son de literatura, que son paisanos de Mario Vargas Llosa y que además son colegas de él porque estudió en San Marcos, no han leído todas sus novelas. Yo confieso que no he leído todas, pero creo que solamente 2 se me han pasado por diversas razones, pero sí tengo la cronología. Entonces, el señor Minaya Galarza ha colaborado también, todos han colaborado, Minaya Galarza, Trujillo Carrasco, Juárez Antón, Torre Canchanya. Entonces, vamos a ver, ya iniciamos la cronología, situándonos en la década de 1971 a 1980. Ya mencionó el señor Minaya Galarza, que es la primera novela que publica en esa década, en 1973, es Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Novela que además fue llevada al cine, ¿no? Fue llevada al cine y es posible que ustedes, como también ocurrió con su primera novela, La ciudad y los perros. Muy bien, a ver, otra persona, el señor Alvarado. ¿Qué más publicó Mario Vargas Llosa en la década de los 70, entre el 71 y el 80? Ya mencionó Pantaleón y las visitadoras. ¿Qué más nos falta en esa década? En novela se encuentra La tía Julia y El escribidor. Exactamente. Muy bien, señor. ¿Se acuerda del año de publicación? A 1977. Perfecto, correcto. Entonces, fíjense ustedes, una primera conclusión es que en la década de los 50, no, en la década de los 60 publicó 1, 2, 3, 4 novelas, ¿no? 3 grandes novelas y Los Cachorros, que es una novela menor. Y acabamos de revisar la década del 70 y ahí nos encontramos con que Vargas Llosa se concentró solamente en la publicación de 2 obras que son muy distintas a las anteriores, ¿no? Que son muy distintas, son en otro tono, ¿no? Porque las primeras 4 novelas se caracterizan por ser novelas serias, novelas críticas, novelas muy trabajadas en cuanto a la técnica. En cambio, las que publica en el 70, tenemos que Pantaleón y las visitadoras puede ser caracterizada como una obra humorística, porque el personaje lo es, como seguramente lo recuerdan quienes han leído, ¿no? Las famosas visitadoras. Y esa novela, por lo atractiva de la historia, fue llevada al cine. Vamos ahora a la década de los 80, que incluye 1981 a 1990. Y hasta ahí la década de los 80. Vamos a recordar entonces, nuevamente, señorita Juárez Antón, a ver. Estamos ya viendo las obras que publicó en la década de los 80. En el 81 publicó el libro que es el favorito de mi madre, que es La guerra del fin del mundo. ¿El libro qué? El libro, justo es el libro favorito de mi mamá, La guerra del fin del mundo. Así es, La guerra del fin del mundo. ¿Qué año fue publicada, me dijo? 81. El 81. Muy bien, ¿no? ¿Qué característica tiene esta novela con respecto a las anteriores? ¿Qué dice usted, señorita Juárez Antón? En términos generales. ¿Qué sería lo característico? La pregunta es para todos. ¿Qué sería algún dato característico de esta novela que digamos, acá Vargas Llosa renovó su universo novelesco? A ver, cualquiera de ustedes puede contestar. Señorita Torres Canchanya, ¿qué caracteriza esta novela con respecto a la producción anterior de Mario Vargas Llosa?
¿Alguien quiere participar? Torres Canchanya, Trujillo Carrasco, Minaya Galarza, Álvaro Vega, Camila. Sí, ¿Podríamos? si quiere volver a participar, muy bien. Podríamos decir, porque se ambienta en otra ciudad que no sea Perú. No me no parece. sea parte del Perú. Muy bien, Juárez Santón. Muy bien, Gracias. muy bien. Ujú. Claro, claro. Y además, otro detalle, señorita Juárez Santón, para que usted redondee su buena interpretación hasta el momento. Usted ha dicho, esa novela se distingue de las anteriores que ha publicado Mario Vargas Llosa, porque en la Guerra del Fin del Mundo, los sucesos ocurren en Brasil, ¿no? Sí. Pero hay otro dato más respecto de ese detalle de crear una historia ambientada en el siglo XIX en Brasil. ¿Cómo así nos explicamos que un autor peruano publique esta obra grandiosa? Porque es una obra grandiosa, ¿no? Una gran obra, una gran novela. ¿Qué otro dato? Además del que usted ha dado, señorita Juárez, Juárez Antón, usted ha dicho que esta novela se publica, diríamos, para utilizar un término común, se publica en un país extranjero, ¿no? Perdón, se ambienta en un país que no es el Perú, sino que es Brasil. Muy bien. ¿Hay algún otro dato sobre esta novela? Solo sobre esta novela. La Guerra del Fin del Mundo, por primera vez Vargas Llosa deja de lado la geografía, ¿no?, del Perú y se aventura a publicar una novela cuyos episodios grandiosos ocurren en Brasil, ¿no? En una cierta zona del Brasil, tampoco no en Brasil, no está en la capital, sino es en alguna de las provincias que son parte de Brasil, que es un país inmenso. Muy bien. ¿Algún dato más? Porque ya la señorita Juárez Santón ya nos dio ese dato interesante, ¿no? Pero respecto de esa novela con la que él retoma, podríamos decir, el gran impulso creador, el otro dato que nos falta, que habría que mencionar, es que Mario Vargas Llosa, para escribir esa novela, se basó en otra novela. ¿Cómo se llama la novela? A ver, tengo 5 alumnos de literatura. ¿Cómo se llama la novela que Vargas Llosa empleó como una suerte de modelo para escribir él La Guerra del Fin del Mundo, que no está ambientada en el Perú? Cualquiera de ustedes puede contestar. Minaya, Trujillo, Torres Canchanya, Juárez Santón, Alvarado Vega, que son los alumnos que hoy día nos acompañan en esta tarea de construcción de la cronología de las obras, de las novelas y de otros tipos de libros de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se llama esa novela que le sirvió de modelos? Ya, yo les doy el dato. Se llama Los Sertones. Los Sertones. Así como se escribe, Los Sertones, con S, ¿no? Esa novela, Los Sertones, o Os Sertones, se pertenece a la literatura brasileña y fue escrita por Euclides da Cunha. Euclides de Acuña fue el que escribió esta novela, Os Sertones, ¿no? Os Sertones. Él estuvo allí, él sí es brasileño, Euclides de Acuña, y entonces él se interesó en esta rebelión que había ocurrido en alguna parte de Brasil, y me parece que él llegó a viajar y recogió algo de información para escribir esta novela. Entonces, ¿y cómo llegó Vargas Llosa a esta novela, Los Sertones? ¿Cómo le gustó tanto que quiso emularla, quiso imitarla? Porque un tiempo anterior, no muy lejano, él había sido invitado por un conjunto de personas del Brasil para hacer una película sobre los sertones, ¿no? Algún director de cine
le dijo a Mario Vargas Llosa, queremos hacer una película sobre los sertones. Entonces lo invitamos a usted, don Mario Vargas Llosa, que nos acompañe haciendo el guión, ¿no?, para la película. Entonces, lógicamente, Vargas Llosa, que es un novelista investigador, que además es periodista, aceptó el reto, pero lamentablemente la película no llegó a realizarse. Entonces, como no llegó a realizarse y Mario Vargas Llosa había invertido bastante tiempo en investigar sobre este tema, no tuvo mejor idea que tomar como modelo la novela Los Sertones y escribir La Guerra del Fin del Mundo. Correcto, eso será. ¿Ven? Entonces, en cada obra hay elementos nuevos. ¿Qué más publicó en esa década del 81 al 1990? Ya vimos, publicó La Guerra del Fin del Mundo. ¿Qué más habrá publicado en esa década? Estamos yendo por décadas. Cualquiera de ustedes puede comentar. Incluso puede revisar el material. Podría ser que esté ahí o no. Pero lo importante es que como sanmarquinos, colegas de Mario Vargas Llosa, estamos estableciendo la cronología de sus obras, novelas y otro tipo de textos, como veremos. Pero estamos ahora detenidos en 1981. Recuerden que de esa década es la década del terrorismo, ¿no? La época en que se intensificó, que ustedes en esa época no existían, sin embargo, por sus padres o por sus abuelos y por sus propios estudios, ustedes deben de haberse enterado de que esa década del 81 al 90 fue una década donde estuvo presente el terrorismo de Sendero Luminoso, y esto generó también una especie de guerra del fin del mundo, ¿no? Quizá eso también inspiró o se sintió obligado moralmente Mario Vargas Llosa para escribir sobre este tema. Y en esa década también escribió una novela que también tiene que ver con revoluciones y tiene que ver con motines, ¿no?, que son muy comunes en América Latina. Nos falta, la década del 80 fue bastante prolífica en la producción de obras. Que hemos mencionado La Guerra del Fin del Mundo, ya dijo la señorita Juárez Antón, que lo característico de esta novela es que con ella Vargas Llosa más adelante volverá a hacer novelas ambientadas en otros países, ¿no? Muy bien. Y que para este caso, como ya dijimos, se sirvió del modelo de una novela sobre el mismo tema. Correcto. Muy bien. ¿Qué más escribió en la década de los 80? Profesor, historia de Maita, profesor. Correcto. ¿Qué año? 1984. Correcto. ¿Usted leyó esa novela? Esta en particular es la primera vez que la encuentro, que escucho ese nombre. Habla. Ya. Sí, es una novela importante, muy importante, porque está ambientada en plena época del terrorismo. Entonces, la historia tiene que ver con una rebelión pequeña que hubo, no sé si en Jauja, en Huancayo, ¿no? Hace tiempo que no la he vuelto a leer. Y entonces el tema es eminentemente político. Es una gran novela en la que Mario Vargas Llosa trabaja con este narrador que es su alter ego. Es decir, el narrador investiga, por eso la novela se llama Historia de Maita, porque investiga a este personaje apellidado Maita, porque él fue el promotor de esa rebelión rápidamente terminada, ¿no? Muy bien, buen dato, señor Alvarado. Entonces ahí es una novela en la que el narrador busca a este personaje para que le cuente cómo fue esa revolución que creo que ocurrió, no sé si en la década de los 60 o de los
50, porque también en la década del 60 hubo, por ejemplo, el levantamiento de este líder campesino, he olvidado el nombre, ¿no? Pero ¿cómo se llama, Liana? Este señor de Hugo Blanco. Hugo Blanco es el líder de una rebelión que ocurrió en los años 80, ¿no? Y también, perdón, en la década del 60. También fue en esa década en la que murió el poeta Javier Heró. Recuerden ustedes, ¿no? Nos hemos hecho una analepsis, nos hemos regresado al pasado para recordar que en la década del 60 murió el poeta Javier Heró, que participaba en ese momento con una actividad dedicada a convertirse en una revolución, ¿no? Pero en los inicios de eso. De hecho, sí hay novelas también sobre ese caso, ¿no? Muy bien, gracias, señor Alvarado. Lea usted esa novela en busca del personaje. Esa década de los 80 fue una década bastante prolífica, creo que es la más prolífica hasta el momento, porque después de Historia de Maita, ¿qué más publicó Vargas Llosa en la década de los 80? Nos queda por lo menos 3 obras, imagínense. ¡Qué bárbaro! 1, 2, 3, 4, 5 obras, si no me equivoco, ¿no? Considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras en una década. Increíble. Estamos en la guerra del fin del mundo. También ya pusieron ustedes en su cronología, Historia de Maita, 1984, dato que nos ha alcanzado el señor Alvarado. Todos han alcanzado datos. Ahora, quedan 3 novelas de la década del 80 del 81 al 90. Ya estamos en la Historia de Maita. A ver. Profesor. Ya, señorita Torres Canchanya. Sí, ¿quién mató a Palomino Molero? Perfecto. ¿Año? 86. 86, correcto. ¿Podría usted decir alguna característica de esa novela? Trata sobre Algo que se ese lo género de la típico de novela violencia vivida en esa época del terrorismo. Pero además tiene que ver con una cuestión amorosa, una suerte de incesto, ¿no? También está presente. Es una novela policial. Miren, el propio título es una interrogación. ¿Quién mató a Palomino Molero? Entonces la novela nos dice quién mató a Palomino Molero. El título en interrogación hace que los lectores se interesen por esa novela. Correcto, muchas gracias. Era un amor imposible el que había entre los integrantes de esa pareja y por eso es que Palomino Molero, que era el integrante de esa pareja, fue asesinado, pero no se sabía bien quién había sido asesinado, ¿no? Eso es, de eso trata esta novela. Muy bien, seguimos. No nos detenemos. La última que ha participado es la señorita Torres Canchanya, sí. A ver, señor Minaya Galarza. Bueno, sería el siguiente, el hablador. El hablador, muy bien. ¿La ha leído? Sí. Sí, muy bien. Entonces, brevemente, señor Minaya Galarza, ¿no? Minaya Sí. ya. Brevemente, ¿qué importancia le da usted a esa obra? El hablador. Bueno, nos habla creo que nos hablaba de las tribus en la zona de la selva de América. Bueno, si no me equivoco, también sobre un personaje llamado Mascarita. Sí. Claro, efectivamente, un personaje que el narrador conoció en San Marcos, ¿no? A este personaje. No recuerdo en este momento el nombre del protagonista. A ver, vamos a ver si por aquí lo podemos ubicar. El hablador. A ver, un momento.
favor. Suratas se llama el personaje, ¿no? Sí, todo esto está ambientado en una comunidad amazónica, como ha dicho muy bien el señor Rivero Minaya Galarza. Muy bien, seguimos. Entonces, anotamos también acá que el señor Minaya ha participado también con este aporte. Y para cerrar la década del 81 al 90, ¿qué publicó Mario Vargas? Nos falta una novela. Cualquiera de ustedes puede intervenir. Esa es la característica de esta clase. Todos han participado, pero han participado varias veces. Y eso es bueno, porque entonces estamos así haciendo trabajar la memoria y haciendo una cronología que nos puede ser de utilidad, ¿no? Y a ustedes dirán, ¿y por qué, cómo al profesor se le ha ocurrido hacer una clase así en la que nos pregunta sobre las obras de Mario Vargas Llosa? Y ya les contaré al final por qué se me ha ocurrido trabajar así, ¿no? Me ha ocurrido trabajar así para que ustedes puedan leer con más fundamentos, con más luces, el material que seguramente leeremos el jueves, ¿no? Pero ahora estamos en este trabajo ligero, diríamos así, pero en este trabajo ágil, haciendo la cronología de las obras de Mario Vargas Llosa. Nos falta la última novela de esa década del 81 al 90, que también esa novela me gustó mucho, y es una novela sorprendente, que al leerla uno dice, caray, resulta que los niños no son ingenuos, que los niños son traviesos, que los niños son un misterio. ¿Cómo se llama esa novela? Mire, qué fabuloso Mario Vargas, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta la quinta. Elogio de la madrastra. Exactamente. Elogio de la madrastra, dijo ¿quién? La señorita Juárez, ¿no? Torres. ¿Sí? Ah, no, Torres Canchanya. Torres Canchanya dio ese dato, muy bien. Elogio de la madrastra. ¿Tuvo usted oportunidad de leerla, señorita Torres Canchanya? No, profesor. Ya, léala, pues muy interesante. Es muy, muy interesante. Después quizás si hay tiempo podemos darles... pero sí, es una novela. El propio título ya es una interrogante, ¿no? Elogio de la madrastra. Generalmente alguien o alguna persona que tiene madrastra no va a tener una buena relación con esa madrastra, ¿no? De eso se trata en esta novela. Muy bien, gracias a Torres Canchanya hemos completado las novelas que nuestro autor publicó en esa década de 1981 a 1990. Vamos ahora entonces a la década de 1991. ¿Ya? De 1991 hasta el año 2000. Hasta el año 2000. ¿Qué año han nacido ustedes? ¿El 2000 o más adelante? Porque creo que todos ustedes son del siglo XXI. ¿O algunos de ustedes? Sí, señor Alvarado. Yo soy un poquito más viejo, yo justo nací en el 99. Yo soy una reliquia del siglo pasado. Imagínense, usted nació en el... ¿Qué año me dice? 99, ¿no? Sí, en el 99, profesor. Bueno, no se avergüence, ¿por qué? Yo nací el 49, ¿qué le parece? Así que no tiene por qué sentirse mal, al contrario, usted prácticamente nació ya casi llegando al siglo XXI, ¿no? Así que no tiene usted ningún problema.
Bueno, entonces esa novela. Bien, entonces ahora vamos a ver las novelas que Mario Vargas publica en esa década del 91 al 2000. Quizá él, acá hace un detalle, ¿no? Esta década está relacionada con aquel momento en que Mario Vargas dejó en parte la literatura porque estaba metido en la política, estaba luchando por la candidatura de la República, y entonces supongo yo que en esos años tuvo menos tiempo de escribir, pero siempre él escribe, ¿no? Pues él dice, escribe religiosamente, escribe todos los días. Y entonces quizá en esa década estoy viendo que no es muy prolífica, ¿no? Aunque sí hay obras importantísimas, ¿no? Publicó menos novelas que en la década del 81 al 90. Del 91 al 2000 publicó un número menor al de la década de los 81-90. Yo digo, claro, del 91 al 2000, ahí en esa etapa estuvo precisamente Mario Vargas muy metido en la política. Y eso después nos lo va a contar en un libro que veremos más adelante, que existe, que no es una novela, pero que tiene todas las de ser una novela. Muy bien, vamos a ver, el señor Alvarado ha hecho una revelación. Él nació el año 99, qué buen dato, ¿no? Qué buen dato. Y yo le dije, no se preocupe, yo nací, usted nació en el 99, y yo nací en el 49, así, y estoy así bien campante. No me avergüenzo de la edad que tengo, porque a lo largo de esos años he podido seguir la trayectoria de este gran escritor, y hasta el momento por lo menos, sí he leído todas las obras, ¿no? Hay un par que yo diré cuáles son, que no he leído, pero que tendrán que aparecer también. Para eso están ustedes, porque ustedes también conocen sobre Mario Vargas Llosa y podrán informarnos en forma apropiada. Muy bien. ¿Qué novelas publica nuestro primer Nobel de literatura entre 1991 y 2000, que es todavía una etapa de terrorismo? Claro, es también la etapa del gobierno de Fujimori, porque Fujimori, como ustedes saben, el año 92 da un golpe muy peculiar, ¿no? Da un golpe de Estado muy peculiar, cierra el Congreso y él se convierte en una especie de dictador, que tuvo además una relación muy tensa con Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque había sido el candidato que le ganó las elecciones. Entonces debe haberle dolido a Mario Vargas el perder las elecciones, como los peruanos prefirieron a un personaje de ascendencia japonesa y no lo eligieron a él. Entonces esa herida seguro que lo marcó, ¿no? Seguro que le dio pica, se sintió contrariado, pero no dejó de escribir, ¿no? Y como en esos años realmente el terrorismo seguía ensangrentando el país, porque este movimiento abarcó costa, sierra y selva, ¿no? Ya no tenía centros más importantes como Ayacucho, pero en Lima también el terrorismo era feroz, y en otras ciudades también, en Cusco, en Cajamarca, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ver ahora qué hizo don Mario Vargas, qué publicó en esa última novela de esa década. Miren que estoy trabajando con alumnos de literatura, sanmarquinos, colegas de Mario Vargas Llosa, porque él también fue sanmarquino. Él se leía todo. Y escribía también incansablemente, como lo estamos viendo. Ya, yo les doy una ayuda, pero luego ustedes continúan, ¿ya? La primera novela que publica entre 1991 y el año 2000 es la novela llamada Lituma en los Andes.
publicada en 1993. Lituma en los Andes. ¿Qué se puede señalar sobre esta novela? ¿Algún detalle pueden ustedes señalar? Así como la señora Torres Canchaña señaló ese detalle de el espacio extranjero, como el espacio de la novela La guerra del fin del mundo. ¿Qué cosa revela el título de esta novela llamada Lituma en los Andes y publicada en 1993? ¿Qué nos puede llamar la atención? Acá hay una característica de Vargas Llosa. Cualquiera de ustedes puede intervenir. Yo estoy acá tomando nota de las intervenciones. Todo esto redundará en la calificación de ustedes, ¿no? Bien, ya les ayudé. Lituma en los Andes. Esa es. Profesor, Señor Alvarado. en mi particularidad, yo la consideraba una novela perdida, por así decirlo. No por, ¿cómo Sí, se muy llama? cuestionada la novela, ¿no? En mi caso particular Sí. fue porque justo por el año 2014, Ajá. que cuando estaba finalizando la secundaria, uno de mis profesores me recomendó, pues, ¿no? Como pero justo más o menos fue en la época en la que empecé a leer con más fuerza. Algunos de mis profesores me recomendaron varios libros de Mario Vargas Llosa, Claro. y este en particular no lo encontré en ningún lado, ni en versión digital, ni en ni en libro físico. Claro. Y desde esa época es un libro que estaba queriendo leer y que no. Está pendiente de lectura ese libro, ¿no? Está Ajá. pendiente de lectura, sí. ¿Algún otro dato sobre esta novela? Bueno, les daré ese dato. Miren, el título de la novela es Lituma en los Andes, ¿no? ¿Y qué ocurre con Lituma? Que Lituma es un personaje que está presente en varias novelas de Mario Vargas Llosa, ¿no? Está presente en varias novelas, ¿no? Está en Los Jefes de 1959, en La Chunga de 1986, también está en La Casa Verde, también está en La Tía Julia y el Escribidor, también está en Historia de Maita y también está en Quién mató a Palomino Molero. O sea que a este personaje, Vargas Llosa, lo ha llevado y lo ha traído por diferentes partes del mundo, ¿no? Esa es otra característica de Vargas Llosa, utilizar personajes de libros anteriores. Bien, estamos en esta década del 91 al 2000, hasta el 2000, que en realidad el 2000 es el último año del siglo XX, es el último año del siglo XX, ¿no? El siglo XX termina en el año 2000. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ustedes no lo pueden saber, claro, lo saben por versiones posteriores, pero la gente se volvió loca con este cambio en la numeración del siglo 2000. Asumieron que el 2000 era el primer año del siglo XXI. No, señores. Si uno revisa la cronología, precisamente, la cronología comienza con el 1. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. ¿Ve? Hasta el 2000. En realidad, bueno, y se hizo una gran celebración en el año 2000. Pero en realidad era la terminación del siglo XX, ¿no? La celebración habría sido más pertinente, diríamos, ya en el 2001, por ejemplo. Pero en fin, son problemas que son parte de la realidad. ¿Qué otras cosas más hizo en esa década hasta llegar al año 2000? Ojo que ya citamos una de ellas, que es Lituma en los Andes, personaje que Mario Vargas ha llevado de aquí para allá en varias de sus obras, como acabamos de señalar.
A ver, estamos, fíjense, ¿ah? Estamos en la última década del siglo XX, en la última década. ¿Qué más nos deparó? ¿Qué más nos regaló don Mario Vargas Llosa? Hay un par de novelas que él publica en esos años. Los cuadernos de don Rigoberto. Exactamente, señorita Torres Canchanya. Vamos a anotar ese dato. Es la que está participando más, la señora Torres Canchanya. Se ve que es una vargallosista, ¿no? Muy bien. Efectivamente, publica Los cuadernos de don Rigoberto. Esa novela, ¿la leyó usted, señorita Torres Canchanya? No, no, profesor. No, ya, bueno, ya tendrá oportunidad de leerla, léala, porque gracias a su respuesta, usted tiene un punto más. Esta novela, Los cuadernos de don Rigoberto, está relacionada con la novela El elogio de la madrastra, ¿no? Ese es el detalle de esta novela, Los cuadernos de don Rigoberto, una novela del género erótico, ¿no? Como también lo es Elogio de la madrastra. Muy bien, ya solo nos queda una obra de esa década para entrar al siglo XXI, que es el siglo en el cual estamos. Porque ya la señorita Torres Canchanya ya nos dio el nombre. ¿El año, señorita Torres, lo tiene? ¿Qué año tiene? En el 97. 97. Muchas gracias, muchas gracias. Ven, así, eso, estamos participando todos. Nos falta una que le escribió o le publicó, mejor dicho, cuando Fujimori todavía estaba en el poder. Porque recuerden que Fujimori estaba en el poder desde 1990, ¿no? Ha estado hasta el 2000. Creo que recién en el 2001 ya él dejó el poder. Sí. A ver, ¿quién quiere participar? Profesor, Sí, señorita Juárez Santón. bueno, para terminar esa década justo a inicios de milenio, en el 2000, ¿Sí? publica La fiesta del chivo. Perfecto. Muy bien, señorita Juárez Santón. Anotamos acá también, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Hemos terminado el recuento de las obras, las novelas, porque hay que decir que en esos mismos años Mario Vargas publicó otras obras más que son tan importantes como sus novelas. Pero La fiesta del chivo es una novela extraordinaria. ¿En qué se parece La fiesta del chivo a La guerra del fin del mundo? Señorita Juárez Santón. ¿Qué sería lo característico? La pregunta es para todos. ¿Qué tienen en común La fiesta del chivo con La guerra del fin del mundo? Que está ambientada fuera de Perú. Exactamente, señor Alvarado. Muy bien. Está ambientada en República Dominicana, ¿no? Está ambientada en la época del dictador Rafael Trujillo. Y es una novela que, como les digo, ¿no? La publicó el año 2000 para cerrar la década, cuando aún, me parece, Fujimori estaba en el poder. Y yo recuerdo haber asistido a la presentación de esa novela, La fiesta del chivo, el año 2000. Recuerdo haber asistido a la presentación en un auditorio de la Universidad de Lima, ¿no? Una novela muy polémica, porque además se jugaba un poco con la semejanza entre chivo y chino, ¿no? Si la novela se hubiera llamado La fiesta del chino, seguramente hubiera tenido que ver con el gobierno de Fujimori, ¿no? Pero en este caso no. El Rafael Trujillo tenía ese apodo, La fiesta del chivo. Yo recuerdo que en esa presentación a la que yo asistí, se notaba, pues, en todo el ambiente, en todo el auditorio, una sensación de
de expectativa, porque era, creo que el año final, cuando él se volvió a reelegir por una tercera vez, ¿no? Felizmente no se salió con la suya, y luego se largó al extranjero, y luego regresó y fue juzgado, ¿no? Y está preso hasta ahora, hasta este año 2022. Muy bien, nos vamos entonces ahora a la primera década, que va desde el año 2001, va hasta el 2010. Hasta el 2010. Ya está. ¿Qué obras tenemos ahí? Obras extraordinarias que quizás estén ambientadas en otros lugares que no sea el Perú. ¿Quién tiene el dato? A ver, ¿quién tiene el paraíso en la otra esquina, profesor? El paraíso en la otra esquina? ¿Qué año, señorita? En el 2003. Perfecto. ¿Ves? Primera novela. Y coincide con La Cielo de Perros en el término, en el año, ¿no? Una fue en el 63 y esta es en el 2003. ¿Cuántas décadas han pasado? Han pasado como 4 décadas, si no me equivoco, ¿no? El paraíso en la otra esquina. Gracias, señorita Torres Canchania. Usted ha dado, ¿no? Yo te he dado dato. ¿Tuvo oportunidad de leer esta novela? No, profesor. Ya, tiene que leerla, ¿ya? Pero ya es bueno que usted la recuerde. ¿Ves? Para eso sirve esta clase, para motivar a que ustedes lean o saquen la cuenta de qué obras no han leído. Yo, por ejemplo, debo confesar que no he ojeado, sí, pero no me gustó mucho, ¿no? Esta novela Los cuadernos de don Rigoberto de 1997. No llegué a terminarla. No me gustó. Muy sofisticada la novela, entonces no me agradó, ¿no? Pero nosotros, como somos de literatura, tenemos que leerlo todo. Ese es nuestro deber, leer todo. Muy bien, estamos en la década de 2001 al 2010, que creo que es precisamente una década de mucha significación para el desarrollo indetenible de esta trayectoria de escritor, de novelista, de ensayista. Ya se ha mencionado el paraíso en la otra esquina, que corresponde ya a la década del 2001 al 2010, pero nos faltan por lo menos 2 novelas de esa década. Estamos tomando como referencia las décadas, ¿no? Es un criterio interesante porque alguna vez ustedes se van a especializar o se van a orientar hacia el trabajo historiográfico, ¿no? Y entonces ahí el concepto de década es un concepto muy importante que nos permite comprobar este trabajo de cronología, la constancia, la tenacidad, la regularidad envidiable que tiene Mario Vargas Llosa. Imagínense usted, ha sido capaz de escribir, hasta el momento vamos con 15 novelas, ¿no? Pero aparte de estas 15, en esos mismos lapsos él ha escrito otras obras que también nosotros mencionaremos. Bien, entonces nos faltan 2 novelas de esa que es la primera década del siglo XXI. Ya ustedes, estoy seguro, en algún año de esa década, ustedes han nacido, ¿no? Muy bien. Ya además la señorita Torres Canchanya ya nos ha dado el nombre del paraíso en la otra esquina, no la ha leído, pero es muy interesante porque en esa novela Mario Vargas Llosa relata 2 historias. Relata la historia de Flora Tristán, ¿no? Una peruana nacida en Francia y que vuelve de Francia, vuelve al Perú, esto ocurre en el siglo XIX, en búsqueda de una herencia, en búsqueda de una herencia
que su padre la habría dejado en Arequipa, nada menos. Y cuando llega a Arequipa, el tío le niega la herencia. Entonces la pobre Flora Tristán tiene que volverse a Europa. Pero es muy activa ella, y en esta novela se ve el trabajo de el trabajo de agitación política que realiza Flora Tristán. Y su nieto es el pintor Gauguin, Paul Gauguin, ¿no? Y Paul Gauguin había vivido, seguramente con su abuela, había vivido algunos años en Lima, nada menos, ¿no? Bueno, son sucesos que esta novela nos ilustra. Pero nos falta un par de novelas para terminar esta década. Travesuras de la niña mala. Ahí tenemos, cualquiera de los, vamos con Trujillo primero y después Juárez Santón. Travesuras de la niña mala. Perfecto, señor. ¿Qué año? 2006. 2006, correcto. Trujillo, muchas gracias. Trujillo, muy bien. Señorita Juárez Santón, usted quería intervenir, puede hacerlo. Sí, justo iba a mencionar esa novela y bueno, la siguiente sería El sueño del Celta, en el 2010, que justo fue el año que ganó el Nobel. Perfecto, muy bien. Redondeó usted muy bien su trabajo, señorita Torres Canchanya, ¿no? Entonces, efectivamente, como ha dicho en primer lugar el señor Trujillo, y luego ha corroborado la señorita Juárez Santón, Mario Vargas en esta primera década del siglo XXI, además de publicar El paraíso en la otra esquina, publicó Travesuras de la niña mala, ¿no? Y como ha agregado la señorita Torres Canchanya, la novela El sueño del Celta, que es una gran novela, sí la he leído, ¿no? No es de las que no he leído. Las que no he leído son Los cuentos de Rigoberto y El héroe discreto, ¿no? Bueno, que viene después. Bueno, entonces ya terminamos la década, la primera década, y ahora para cerrar con broche de oro, vamos a ver qué novelas escribió. Yo no sé, a ver, ahí ustedes me pueden informar. Acá sería de 2011, ¿no? A 2000... a 2020, ¿no? Sería 2020, sí. 11. Profesor. A ver, en esta... ¿Qué obras ha publicado en la segunda década de nuestro siglo? Profesor, antes de pasar a la segunda parte de la década, esta obra de Mario Vargas Llosa que acabo de mencionar no es muy conocida porque es más dedicada para un público infantil. Bueno, a mí sí me llama la atención por lo mismo, dado que es mi rama especialidad, Fonchito y la Luna. ¿No? Esa es un cuento que ha sido ilustrado, es muy, muy tierno y que hace una ilusión a a esta historia de el virrey que hace como piscinas para que así la Pericholi pueda tener la luna a sus pies, ¿no? Eso es un cuento para niños que fue publicado como libro infantil, ¿no? En el 2010 también. Ya, ¿cómo se llama? Fonchito y la luna. Contigo en la luna. No, Fonchito. Panchito en la luna, ya. Fonchito y la luna. En el 2010 también lo publicó. De verdad es que es muy bonito. 2010 también. 2010 también. Y Fonchito y la luna. Fonchito, ya. Entonces, eso vamos a agregar. No lo teníamos nosotros en nuestros datos, ¿no? Entonces, 2000. Muy bien, nos faltaría 2 novelas, ya para terminar esta clase. A ver, ya en la segunda, ahora ya estamos en la tercera década. No sé si ha publicado algo ya, ustedes saben, pero recordemos las 2 últimas previas a esta década que comenzó el 2021, ¿no? En realidad estamos en el segundo año
de la tercera década, ¿no? Del siglo XXI. ¿Cuáles son las que nos faltan? El héroe discreto, profesor. ¿Cómo se llama? El héroe discreto, El héroe discreto, año 2013. 2013. ¿ven? Fue en la década anterior a esta, la que estamos, ¿no? Y otra que también se ubica en esa misma década es, y con eso cerramos la clase, 5 esquinas. 5 esquinas. Muy bien, señorita Juárez Antón, muy bien. Entonces, con esto damos por terminado la clase, ¿no? Y en la próxima clase haremos también algo sobre las obras de Mario Vargas Llosa y probablemente ahí sí leeremos el material que habíamos preparado especialmente. Les agradezco a todos porque todos han participado. Eso es lo bueno. Me siento muy complacido que todos hayan participado, ¿no? Y ya eso ya les da una idea. En la próxima ya les diré cómo así se me ocurrió la idea o cuál es la fuente de este trabajo que hemos hecho esta tarde. Muy buenas tardes y entonces nos vemos ya en la clase del jueves, ¿ya? Hasta luego. Profesor, Hasta luego. Hola. hay una novela que la publicó en 2019 que se llama Tiempos Recios. Tiempo recio, tiene usted razón. Fue el 2019, buen dato. Tiene razón. 2019, ¿no? Sí, profesor. Ya, ese dato, por ejemplo, no lo tenía yo. ¿Cómo se llama la novela? Tiempos Recios. Tiempo recio, claro. Me había olvidado, porque sí lo recuerdo. 2019, ¿no? Sí la he leído. Está ambientada en la Guatemala, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, muchas gracias por ese dato. Anoto también su participación última. Gracias. Nos hemos pasado ordenando los datos con respecto a la producción novelesca de don Mario Vargas. En la próxima seguiremos con él. Muchas gracias y muy buenas tardes. Felicitaciones a todos.